Marito era un niño argentino de 11 años que desapareció el 31 de mayo de 2016 mientras jugaba con sus compañeros. El 2 de junio, un vecino reportó a la policía un macabro hallazgo que sacudió sus nervios. Luego de seguir a un perro que llevaba en el hocico una pierna amputada, un trozo de carne que alertaba la tragedia, encontrando tras su pista la cabeza desprendida de un niño difunto envuelta en una bolsa de color blanco. La cabeza era de Marito, el niño desaparecido días atrás. Pero antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial a Irma, que me escribió: gracias por tu gran trabajo desde California, muchas gracias por tu apoyo, valoro mucho que estés en la comunidad y gracias por apreciar cada detalle que se hace en el canal. Te envío un gran abrazo cósmico y desde luego deseo que todo esté muy bien. Un fuerte abrazo hasta California. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿cómo crees que podemos proteger a los niños? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Es inquietante cómo las creencias y los deseos de las personas pueden desplegarse sin control, pasando por encima de los más vulnerables e inocentes, permitiendo el abuso y la perversión como una licencia, mancillando la bondad en su más puro estado, justificando cualquier acción en nombre de los dioses bajo algún rito o alguna entidad sobrehumana, motivados por una supuesta fuerza que funge sobre ellos, a quien incluso llegan a ofrendar sangre y vidas humanas. Estos llamados sacrificios rituales se han manifestado en diferentes culturas alrededor del mundo, algunas muy antiguas y primogénitas, en tradiciones milenarias con resultados misteriosos para los que hacen parte de dichos ritos, en donde son los más pequeños por algún motivo las ofrendas favoritas. Los niños y las niñas, también los recién nacidos, en retorcidas costumbres que pensaríamos se han extinto con la civilización, pero que aún se mantienen en práctica, especialmente en las más altas esferas del poder, donde gente con mucho dinero y perversa puede comprar o financiar este tipo de aberraciones rituales, con la intención de exigir beneficios mortales a entidades del más allá. Y esto es importante para el caso de hoy, así que Mario Agustín Salto, cariñosamente conocido como Marito, era un niño argentino de 11 años al que le gustaba jugar, montar bicicleta y divertirse en la calle, compartiendo con sus amigos o conociendo al vecindario. Vivía en la ciudad de Quimilí, en la provincia de Santiago del Estero, junto a su querida familia, quienes trabajaban durante el día y le habían enseñado a pescar, por lo que el niño, junto a un balde y una caña de pesca, el 31 de mayo del año 2016, se dirigió a la represa del vecindario en su bicicleta para compartir con algunos de sus amigos en horas de la tarde, después de mediodía. Luego de un rato pescando y divirtiéndose, porque realmente era un plan que le gustaba, sus amigos lo perdieron de vista, suponiendo que tal vez se había regresado a casa, por lo que el joven desapareció. La familia de Marito se alertó por su ausencia y encendió las alarmas. Su padre viajó hasta la zona para unirse a la búsqueda, pues se encontraba trabajando lejos de casa, juntándose a varios vecinos para revisar, encontrando el balde, la caña y la bicicleta de su hijo abandonadas junto a la represa. Lamentablemente no habían rastros del menor de edad por ninguna parte, razón por la cual la policía decidió drenar parte de la represa al día siguiente, pero las búsquedas posteriores fueron infructuosas. Días después de haberse reportado la desaparición, el 2 de junio del mismo año, un vecino reportó a la policía un macabro hallazgo que sacudió sus nervios y los puso de punta, luego de seguir a un can que llevaba en su boca una pierna amputada, un trozo de carne que alertaba sobre un presunto crimen, encontrando tras su pista en un pastizal la cabeza desprendida de un niño difunto envuelta en una bolsa de color blanco. Al llegar y revisar en la zona, la policía localiza otras bolsas con más extremidades, entre ellas el torso y las piernas del niño en bolsas de color negro. Los
restos humanos fueron trasladados a la morgue de la capital, donde los profesionales agruparon las diferentes partes del infante, que fue reconocido posteriormente como Mario Agustín Salto, de apenas 11 años de edad. Sus piernas habían sido cortadas, aunque sus brazos seguían adheridos al torso. Tenía varias laceraciones profundas en todas partes del cuerpo. Además, sus genitales habían sido amputados y su sangre había sido drenada. Una vértebra del menor de edad jamás fue localizada, por lo que se cree que fue extirpada durante el ritual, la cual puede ser utilizada para fines esotéricos, tallando en ella la figura de alguna entidad maligna a la que se le rinde culto. Una pieza muy envidiada en el mundo de la brujería. Se piensa que el niño no había muerto cuando le fueron cortadas sus piernas, pues momentos antes, durante su captura, había sido desmayado y secuestrado. Al parecer, la causa de la muerte habría sido el estrangulamiento, el cual se dio con una especie de alambre de acero que rodeaba su cuello. Desgraciadamente, el niño había sido abusado íntimamente antes de morir, sufriendo intensamente en sus últimos momentos de vida en manos de la bestialidad humana, puesto que también fue torturado y ofrecido a entidades demoníacas. Los avances al respecto fueron lentos e ineficientes, pues por mucho tiempo no se supo de ningún sospechoso. En un caso que parecía congelarse con la negligencia y el desinterés, las primeras pericias en la zona fueron bastante mediocres, con revisiones superficiales y burocráticas que no arrojaron resultados óptimos y dilataron el proceso. Ninguna cámara de seguridad pudo registrar con claridad algo sospechoso. Estaban casi todas dañadas, excepto una con muy mala resolución, la cual registró una motocicleta sospechosa con dos hombres que cargaban algunos bultos, pero con la pésima imagen no se pudo identificar quiénes eran ni la procedencia de su vehículo. Decenas de personas indignadas por la impunidad y la tragedia decidieron tomarse las calles y salir a marchar exigiendo justicia para Marito, a quien el Estado parecía olvidar y la ley le daba la espalda. El padre de Marito levantó su causa hasta Buenos Aires, exigiendo profesionales y personas capacitadas para la investigación, informando sobre su tragedia y conmoviendo a decenas de personas que se solidarizaron con su causa y también salieron a marchar con banderas gigantes y el rostro de Marito impreso en ellas en memoria de su inocencia interrumpida. Los médicos forenses identificaron los rastros de ADN de dos hombres en la ropa interior del niño, la cual se localizó durante las pesquisas en la zona donde fue visto por última vez. Sin embargo, no se pudo determinar a quiénes pertenecían los rastros genéticos, a pesar de que se examinó a casi el 20% de la población masculina en Quimilí, a más de 3.500 personas que ofrecieron voluntariamente una muestra de su saliva. Un año después, un hombre con muchos problemas de salud mental llamado Daniel Albarracín se autoincriminó y se entregó a la policía diciendo que él había abusado del niño y lo había entregado a los hermanos Carranza, quienes después se lo habían llevado en motocicleta lejos de la ciudad. La policía detuvo a los acusados, a los hermanos Carranza y a Daniel Albarracín. Sin embargo, sus registros genéticos no coincidían con el ADN encontrado en el cuerpo del menor de edad. Además, tenían coartadas perfectas que los situaban lejos de la escena del crimen cuando sucedieron estos aberrantes hechos. Entre los testigos entrevistados estaban los amigos de Marito, quienes jugaban con él el día de los hechos. Ellos indicaron que vieron a dos adultos merodeando por la zona, incluso identificaron a uno, un hombre conocido en el vecindario como Rodi Sequeira, quien llamaba a Marito entre señas desde el otro lado de la represa para que se acercara a él y presuntamente raptarlo. Rodolfo Adrián Sequeira, también conocido como Rodi, fue interrogado por la policía, pero al no tener más que pruebas testimoniales contra él,
fue dejado en libertad ya que no había material que lo inculpara directamente. A pesar de que en su casa fueron encontradas una sierra y un hacha, el hombre logró demostrar que estaba siendo inculpado como parte de una conspiración que salpicó al juez que lo procesaba, quien posteriormente fue acusado de irregularidades y el caso se archivó. Mientras el padre de la víctima se amarraba a un árbol exigiendo justicia, con marchas diarias exigiendo aprehender a los culpables, la policía planteaba la hipótesis de un ataque relacionado con la mafia, pues uno de los tíos de Marito era policía antinarcóticos, habiendo saboteado a muchos delincuentes durante su trayectoria, por lo que se piensa que tal vez en venganza los miembros de este grupo al margen de la ley hayan entregado a su sobrino a una secta satánica. No obstante, no se entendería por qué la víctima era su sobrino y no sus propios hijos, ya que el policía era padre y también cabeza de familia. Luego de un año sin resultados y más de 60 marchas exigiendo justicia, en el año 2017 se unieron a la búsqueda dos agentes especiales bastante particulares de 4 patas y un desarrollado sentido del olfato, los sabuesos Duca y Halcón, quienes previamente habían brindado sus servicios a antiguas investigaciones con resultados extraordinarios. La huella odorífica de las personas puede permanecer hasta por 5 años en el ambiente, aunque los seres humanos no podamos detectarla. Esta fue la huella que lograron rastrear Duca y Halcón, identificando a los sospechosos del asesinato ritual uno tras otro, reforzando antiguas hipótesis y volviendo a señalar a viejos acusados 5 años después. Hasta el año 2021, la ley informó formalmente que había logrado ajusticiar jurídicamente a varios de los sospechosos tras las recientes investigaciones que involucraban perros especializados, los cuales, a través de una técnica para reconocer los olores, lograron identificar al primer sospechoso, siguiendo el paso a paso de los sucesos el día del crimen, identificando a un hombre llamado Miguel Ángel Jiménez, alias El Brujo, quien es considerado como el autor intelectual del hecho, con antecedentes terribles de práctica de magia negra y un pasado ominoso. Ramón Eduardo Rodríguez, Rodolfo Adrián Sequeira, quien antes había sido acusado, y Daniel Tomás Sosa son señalados de cargos relacionados con el homicidio. En el caso de Rodolfo Adrián alias Rodi, quien previamente se había librado de la ley, era acusado nuevamente por asesinato triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y el concurso premeditado de 2 o más personas, por privación ilegítima de la libertad y abuso íntimo con acceso carnal. Los perros de policía especialistas en rastreo siguieron la pista de los asesinos con precisión. Ya habían trabajado antes en otros casos de personas desaparecidas con excelentes resultados. Tras unirse a los recorridos, los animales localizaron varios documentos clave: papeles corrugados con los pasos de un ritual, cartas incriminatorias con trazos y dibujos detallando el pacto satánico donde era necesario sacrificar a un niño según las ilustraciones, ofrendando a un dios técnicamente inexistente. Estos documentos delatores fueron revelando a los partícipes del crimen, principalmente a Miguel Ángel Jiménez, alias El Brujo, delatando sus motivos como netamente esotéricos, víctima de sus creencias en un sacrificio preparado para un dios de televisión. Los perros localizaron en la escena del crimen una billetera relacionada con el delito 1 año y medio después de los hechos, en donde encontraron un primer documento escrito con instrucciones imprecisas del sacrificio. Tras seguir el olor de la billetera, los perros señalaron varias propiedades pertenecientes a vecinos sospechosos. Dieron primero con un tipo conocido como alias El Brujo, un productor algodonero de 51 años de edad, quien tenía una buena reputación local y era esposo de una mujer llamada Arminda Díaz, que era la directora de la escuela a la que iba el niño Marito, por lo que estaba directamente relacionada con el menor de edad, presuntamente haciendo
siendo parte de una red de trata de personas, pues evidentemente la mujer conocía a la víctima del sacrificio ritual. La casa de los sospechosos fue allanada y los perros policía descubrieron más pistas en el interior de la residencia, entre ellas más notas con la misma caligrafía y las instrucciones para el ritual, como si se tratara de alguna continuación, algo que empezaba a poner los pelos de punta en los detectives que llevaban este caso. También algunos vecinos alarmados que oraban por la familia. Alias el Brujo en su propia casa tendría altares a la Santa Muerte y a otros ídolos derivados a la santería y el paganismo, siendo practicante de ciencias ocultas, un esotérico conocido, el cual estaría en boca de muchos chismes. Plasmado en una de las cartas de papel arrugadas encontradas por los abuesos, habían dibujos de un niño colgado de un árbol con la cabeza abajo, varios símbolos satánicos como estrellas, pentagramas y el 666, alusiones al libro de revelaciones del Apocalipsis bíblico, menciones a la bestia de 7 cabezas y a la gran ramera de Babilonia. En el papel también habían dibujos de balanzas y otras alusiones esotéricas. Pareciera la continuación de los documentos encontrados en la escena del crimen, en la billetera localizada, por lo que directamente el sospechoso fue relacionado con el asesinato. Otra de las casas involucradas era la de un tipo conocido como alias El Burro, que era Ramón Eduardo Rodríguez, de 59 años de edad en ese momento, un ladrillero que trabajaba junto a la represa, acusado de avisar cuando el niño Marito estuviera más vulnerable posible. Un sujeto relacionado también con el esoterismo, a quien se le encontró un perro muerto colgado en su propiedad. En casa de alias El Burro se encontró otro de los documentos incriminatorios, además de huesos presuntamente humanos, los cuales no supo explicar su procedencia. Otra de las casas que los perros reconocieron como sospechosa era la del señor Rodolfo Adrián Sequeira, alias El Rodi, un rebuscador de 45 años de edad en ese momento. En su hogar se encontró otro documento incriminatorio en los bolsillos de una chaqueta, el cual poseía la firma de los acusados, una evidencia categórica en su contra y también en contra de sus cómplices. Los documentos escritos hallados por los perros fueron remitidos a la división escopometría de la PFA, quienes identificaron una sintaxis inconclusa, arbitraria y con palabras aleatorias como sacrificio de Marito, control de la vida ritual, tengo su virilidad, la muerte trae la vida eterna, su día llegó, su acto sexual, virgen, etcétera, etcétera, etcétera. Los expertos identificaron que las cartas habrían sido escritas por la misma persona, un hombre identificado como Pablo Roberto Ramírez, acusado de encubrimiento agravado. Se piensa que las cartas no fueron destruidas debido a que esto afectaría el supuesto pacto realizado, por lo que si estas se llegaban a destruir, el ritual perdería todo su poder y jamás se cumplirían las intenciones que se trazaban en estos documentos. Para la justicia y la policía federal, el pequeño Marito habría muerto sacrificado por una secta de lugareños de Quimilí. En varios de los documentos recolectados se ve claramente la figura del ojo y la pirámide, haciendo alusión a la deidad macabra que se convoca, a los Illuminati probablemente, pero no en un contexto místico ni tampoco masónico, pues resulta ser la misma figura de la caricatura de Disney Gravity Falls, un triángulo cíclope con brazos, piernas y un sombrero. Se trata de Bill Clavel, principal villano de la serie. En el año 2017, el 27 de noviembre, Miguel Ángel Jiménez, alias El Brujo, y su esposa, la señora Arminda Díaz, directora del colegio, fueron acusados por el crimen. Asimismo, Ramón Eduardo Rodríguez, alias El Burro, también fue llamado por la ley para rendir sus respectivas cuentas. El señor Daniel Tomás Sosa y el señor Rodolfo Adrián Sequeira también fueron capturados y acusados por secuestro, estupro y asesinato. El 26 de noviembre
septiembre del año 2018, presuntos de ser los autores materiales quienes habrían delatado a alias el Brujo a pocos días de la sentencia, acusándolo de ser el autor intelectual. 5 años después, para el 23 de septiembre del año 2022, los acusados son condenados a cadena perpetua por el asesinato y el abuso del niño Mario Salto sin derecho a libertad condicional. Los hermanos Carranza, por su parte, el redactor de las cartas y otros sospechosos, también fueron condenados por encubrimiento, aunque sus condenas son relativamente menores. En el año 2019, durante el mes de octubre, murió Halcón, el perro policía cuyo olfato logró acumular los documentos probatorios en el caso de Marito, logrando penalizar a los asesinos gracias a sus servicios, siendo homenajeado como un héroe. Y antes de irme quisiera extender la reflexión final de que tenemos que proteger a nuestros pequeños. Muchas veces creemos que por confianza o porque conocemos determinadas zonas, si nuestro hijo menor de edad va a esa zona no va a pasar nada, pero es que lo cierto es que estamos equivocados, porque en este canal hemos documentado varias historias en las que en los sitios donde existe haber más confianza suceden cosas, en particular contra menores de edad. Por lo tanto, me gustaría llamar a la precaución a todas aquellas personas que tienen en su cuidado a personas menores de edad, porque en este mundo hay muchos psicópatas que están vigilando y al pie de que estos niños queden solos para cometer sus macabras intenciones. Por tanto, insto a que todos estemos en protección de los menores de edad y de alguna manera los llevemos a un mundo más seguro. Y por otro lado, pues aunque suene un poco diferente a lo que quisiera decir, quiero que todas las personas que si llegan a tener algún tipo de inclinación hacia creencias de carácter esotérico, desde luego no crean, por favor, no crean que los crímenes son una manera de confirmar que esa creencia que estás teniendo empieza a cobrar sentido. Quiero hacer un llamado a la sensatez de profesar algún culto. Solamente eso, y si te quedaste hasta este momento del video, muchas gracias. Déjame saber con tu misterioso like si te gustó la investigación. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido, y lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Recuerda seguirme en mi Instagram personal si quieres saber sobre mi vida, Test Misterios, o si por el contrario quieres ver más True Crime, casos de True Crime, puedes hacerlo en mi Instagram, soy Test Misterios, o en mi TikTok, Test Misterios, y allí verás nuevo contenido. Y sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, gracias por quedarte hasta acá. Recuerda que somos misterio, las dudas te acompañan y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.